el tema de la gracia es un tema que pensamos que está dominado, porque sin entender lo que es la gracia no podríamos ser cristianos. Pero lamentablemente muchas veces hemos escuchado parte de lo que es la gracia, pero no hemos llegado a entender realmente cuántas veces se activa la gracia. Se dice que la gracia es un regalo gratuito y eso es muy cierto. Se cree que quien tiene la doctrina correcta de la gracia probablemente entonces obtiene la gracia. Cada iglesia piensa que tiene la doctrina correcta de la gracia. Entonces, por ende, ellos obtienen la gracia. Pero eso limita lo que es la gracia de Dios a solamente a una idea correcta. Yo tengo la idea correcta de lo que es la gracia. En la teología protestante, que es la teología que nosotros vivimos, la de la Reforma, la gracia de Dios se refiere al favor inmerecido y al amor incondicional de Dios que nos ha otorgado. Especialmente se asocia con el contexto de salvación. Y yo creo que ahí todos estamos en la misma página. Cuando digo gracia, se asocia a que Dios nos brindó su gracia y nos salvó. Pero hay algo. La gracia, aunque es un regalo gratuito de Dios, la gracia, aunque no es algo que no se puede pagar, la gracia, aunque sea un regalo inmerecido, la gracia no es barata. Y esta es una reflexión de un gran teólogo, Bonhoeffer, de que la gracia barata es lo que la iglesia tiende a presentar. Y la gracia de Dios es una gracia muy cara, porque a Jesucristo le costó el precio de sangre. Entonces la gracia es costosa porque el precio que pagó Jesucristo fue su propia vida. Por eso Jesús mismo dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, la gracia obliga a usar un yugo. Pero la gracia es escuchar de que ese yugo es fácil. Mire qué interesante. Este pastor que tiene al frente ahora está alineando el tema de la gracia con el yugo. Algunos dirán, es que yo pensé que la gracia es lo que a mí me limpia. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, la gracia me limpió. Pero ¿cuántas veces asociamos la gracia con el yugo que Dios nos da? Y quiero rápidamente hablar un poquito de las facetas de la gracia. ¿Cómo es que experimentamos la gracia? Porque la gracia de Dios no tiene una sola faceta. Y la primera faceta es como el favor inmerecido. Y es la que más nosotros conocemos. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, asocia la gracia, la fe y la salvación. Esa es la gracia que nosotros normalmente asociamos. Pero la gracia también tiene otra faceta. Y estas son las facetas que ahora quizás vamos a redescubrir en nuestra vida. La gracia también tiene que ver directamente con la salvación y con la fe, como lo acabamos de leer. Ya que Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos otra vez que se alinea lo que es la salvación, la fe y la gracia. Entonces, no puede haber gracia si no hay salvación, no puede haber salvación si no hay fe, y así damos el triángulo. Tercero, la gracia también actúa de forma preveniente. ¿Qué significa eso? Que la gracia de Dios actúa en la vida de una persona antes de que esta persona llegue a la fe. ¿Cómo dice usted? La gracia de Dios comienza a preparar el corazón de la persona antes que esta persona decida seguir a Cristo. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Si es Dios quien nos atrae a Jesús, eso ya es gracia.
Entonces, cuando llegamos a la iglesia, cuando usted invita a un amigo, una amiga, la gracia de Dios ya está cubriendo a esa persona, porque la está atrayendo con cuerdas de amor a los pies de Cristo. También está la gracia justificadora, que es la que declara al pecador justo ante Dios por medio de la obra de Jesucristo. Eso lo encontramos en Romanos 5:1, que dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra faceta, mismos versículos, pero diferentes facetas. La gracia aquí está como justificación. Número 5, la gracia santificadora, que es la gracia que transforma al creyente. El tema de la santidad generalmente no se asocia con la gracia, sino que se asocia con el Espíritu Santo. Pero fíjese lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando está la santificación, la fe, está la gracia. Entonces la gracia también tiene que ver con la obra santificadora que nosotros vivimos cada día. Recuerde siempre que hay 3 etapas de la santificación. La primera santificación es la santificación posicional, que significa llegar a los pies de Cristo, estar al frente de la cruz. La segunda santificación es la santificación progresiva. Es a través de los años, escuchando la palabra, tomando buenas decisiones, uno va santificándose, que es madurar espiritualmente. Y está la santificación total, que es cuando estamos en la presencia del Señor. Entonces, en esta obra progresiva y en la posicional, la gracia de Dios está siempre presente. Y número 6 está la gracia común. Y esa es la gracia que Dios extiende a toda la humanidad, a los creyentes y no creyentes. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Perfecto. Hasta ahí llegamos con la introducción del tema de hoy. ¿Cuál es el punto? Que la gracia tiene diferentes facetas. La pregunta es: ¿qué sucede cuando la gracia nos llama a algo más profundo que recibir un simple regalo de salvación? ¿Qué pasa cuando la gracia no solamente nos justifica? ¿Qué pasa cuando la gracia no solamente nos quiere santificar? Decir solamente que la gracia es un regalo de Dios es una forma muy pobre de describir lo que verdaderamente la gracia debe llegar a ser en nosotros. Amada iglesia, cada día que nos levantamos, abrimos los ojos, estos preciosos azules que tenemos, por la gracia de Dios. Nos bajamos de esa cama y no nos caemos y nos paramos. Nuestros músculos pueden soportar el peso de tanto esfuerzo que hacemos por no comer, por la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo que nos salvó solamente. La gracia de Dios es algo que nos mantiene vivos, físicamente, pero también espiritualmente. El asunto es que la justificación llega con la gracia de Dios. Llega también con el llamado a seguir a Cristo. Pero ¿qué forma de gracia estamos practicando nosotros? O mejor dicho, ¿qué tipo de vida cristiana tenemos nosotros? Y quiero dedicar este tiempo que queda a que estudiemos 3 características de la gracia de Dios que tienen que estar presentes en nosotros. Ya dejamos en claro que la gracia no es solamente algo que recibimos el día que nos convertimos, sino 6 facetas de la gracia vimos, pero ahora características de la gracia. Número 1, la gracia de Dios no es barata. Diga conmigo: la gracia de Dios no es barata. Segundo, la gracia de Dios es la que llama al discipulado. Y tercero, la gracia de Dios es la que transforma. Vamos a estudiar entonces la primera. La gracia de Dios no es barata. Efesios 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo le voy a pedir que coloque toda su atención, porque el tema
pareciera ser complejo, pero no lo es. La gracia barata es una distorsión del evangelio. Es una gracia que se predica, pero sin mucho arrepentimiento. Es una gracia que solamente puede recibir supuestamente una persona pasando al frente, pero en realidad no está comprometiéndose a entregarle toda su vida a Cristo. La gracia barata es la justificación del pecado, pero no del pecador. Porque la idea de la gracia barata pretende decir que solamente va a haber un resultado porque le aplicó la gracia ese día, pero no es que entre un proceso de gracia. Es decir, recibimos la predicación evangelística y recibimos la salvación, aceptamos a Cristo, pero la gracia barata no quiere recibir las predicaciones que vienen después para el perfeccionamiento de los santos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros no entendemos que estamos en un proceso de santificación progresiva, vamos a pensar que la gracia ya llegó cuando nos salvó y que nos sigue ejerciendo un poder justificador en nuestra vida. La gracia barata predica lo siguiente: que puede haber un bautismo sin mucho arrepentimiento. La gracia barata predica que puede haber un bautismo, pero sin mucha disciplina espiritual. La gracia barata predica de que se puede practicar de la cena del Señor, pero sin confesar todos los pecados. La gracia barata habla de que puede haber perdón de pecados, pero no con una confesión completa o un apartamiento completo del pecado en sí. La gracia barata se predica sin discipulado y puede llegar a ser también una gracia que se predica sin cruz. Porque muchas iglesias hoy en día están predicando un evangelio que no habla de la cruz, sino que habla de solamente estar bien con Dios. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, existe solamente una manera, es a través del sacrificio de Jesucristo y resucitado y abogando por nosotros día y noche. La gracia barata es una gracia que ofrece perdón, pero sin transformación. La gracia barata es una gracia que ofrece consuelo, pero sin confrontar la situación. El problema es que la gracia barata se transforma en algo muy peligroso en la iglesia, porque se pueden llenar las iglesias de gente que piensan que el evangelio consiste en una gracia muy barata, porque es un regalo. La gracia no es algo emocional, sino la gracia en sí exige un cambio de vida. Esa es la gracia verdadera, la gracia que nosotros recibimos cuando entendemos que Jesucristo murió para que nosotros también muramos. No se trata de recibir solamente. Muchas veces nosotros decimos, recibí a Cristo en mi corazón, y ahí queda la experiencia. ¿Qué pasaría si dijéramos, morí ese día que recibí a Cristo? Bueno, si morí significa que ya no voy a seguir igual. Recibir a Cristo es una forma fácil de declarar que ese día la gracia se manifestó, pero morir y estar con Cristo juntamente crucificado significa que la gracia ahora me va a mantener vivo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La gracia es costosa porque le costó la vida a Jesús, y es costosa porque nos exige a nosotros también entregarle la vida y caminar en gracia. La gracia pasa a ser la perla de valor por la cual el comerciante es capaz de venderlo todo. No es algo que recibimos un día y ya no vale nada. La gracia es la razón por la cual yo me mantengo vivo, porque yo quiero caminar en gracia con Dios, recibiendo la gracia de Dios. Ahora, si practico el pecado, realmente no me importa vivir en la gracia de Dios. La gracia es costosa porque nos hace que hasta nuestros ojos se comprometan a no pecar contra el Señor. Eso es tomar en cuenta la gracia del Señor. La gracia costosa es el llamado a dejar nuestras redes para seguir a Jesucristo. Eso es gracia. Esta gracia no solo nos perdona, sino que nos llama a vivir de manera diferente. Cuando nosotros decimos somos cristianos, realmente estamos incluyendo
somos personas que viven bajo un sistema de gracia. Y ese es el problema. Asociamos gracia con el día que nos salvó el Señor, pero no nos asociamos con el hecho de que estamos vivos y con que cada día Él nos mantiene en su gracia. En nuestra vida diaria, la gracia barata se manifiesta cuando buscamos a Dios solamente en los momentos de necesidad, pero no estamos dispuestos a cambiar las cosas que Dios quiere que entreguemos de nuestra vida. La gracia costosa, la que le costó a Jesucristo su vida, por otro lado, nos llama a examinar nuestras vidas y a renunciar diariamente por su gracia a lo que nos separa de Dios. Eso se llama vivir por la gracia, vivir renunciando a lo que yo sé que me separa de Dios. Y eso puede significar dejar atrás relaciones tóxicas, eso puede significar dejar atrás hábitos pecaminosos, eso puede significar dejar atrás ambiciones egoístas. Eso es vivir por gracia. Sacrificar nuestra parte porque Él ya sacrificó todo por la gracia. Entonces, si yo quiero vivir en gracia, yo debo sacrificar mi vida como Cristo la sacrificó para poder entregarnos la gracia. Amada iglesia, todo esto para llegar a una conclusión. La gracia costosa le costó la vida a Jesucristo. Por eso esa gracia nos desafía a nosotros a vivir de una manera que reflejemos el carácter de Cristo. Entonces, cuando una persona no refleja un carácter cristiano, no está viviendo en la gracia de Dios. Y no puede esperar que Dios actúe en gracia con él o con ella. Pregunta, ¿estamos viviendo bajo la gracia de Dios? ¿O tenemos una gracia barata que solamente nos sirvió para entregar nuestra vida a Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a abrazar una gracia que nos cueste, tal como a Jesús le costó su vida, crear la opción de vivir en gracia y en paz con nuestro Creador? Eso me lleva al segundo punto, que es la gracia que llama al discipulado. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amada iglesia, el discipulado es el corazón del evangelio. Jesús no vino a ofrecernos una vida fácil o cómoda. No es solamente recibir la gracia y quedarnos echados en los laureles, sino que vino a llamarnos a una vida de entrega. Eso es gracia. Caer en la gracia significa ir entregando, muriendo nosotros, tal como Jesús entregó todo. Él nos llama a tomar nuestra cruz y a seguirle, que eso significa a renunciar. Vivir en gracia es tomar una cruz y seguirle. La próxima vez que le pregunten: ¿usted es cristiano?, usted dígale: yo soy una persona que carga una cruz. Porque hay cristianos que se convirtieron, pero no cargan el yugo fácil que Jesús quiere colocar en nosotros. Eso se llama gracia. Tomar la cruz de Jesús significa sencillamente querer obedecer al Señor y vivir en gracia con Él, queriendo obedecerlo. La gracia nos obliga a pensar de una manera: para vivir en gracia debo obedecer a mi Dios. Porque Él se entregó todo, yo vivo en gracia entregándome todo también. Entrego mis decisiones diarias, entrego mis relaciones, entrego mis prioridades. Eso es vivir en gracia. Todo debe estar alineado con la voluntad de Dios para poder realmente nosotros decir que estamos en la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren vivir con la gracia del Señor? Ese es el problema, que nosotros no hemos entendido el tema de la gracia. Iglesias se crean, se forman con congregaciones que no entienden que la gracia tiene muchas etapas. Alguno puede decir: pastor, pero yo ya hice el discipulado en la iglesia, así que ya tengo la gracia. En la práctica, la gracia no está hablando del discipulado del libro, no está hablando de aprender algo. En la práctica, la gracia está hablando de un discipulado que se refleja en un buen discípulo obediente.
No sé si usted escuchó la frase materia pasada, materia olvidada en su escuela o solamente a mí me pasó. Materia pasada, materia olvidada. Muchos de nosotros pasamos por periodos de estudio bíblico, discipulado, pero es materia pasada, materia olvidada. Pero el discipulado significa que nosotros tomamos decisiones correctas todos los días. Eso es la gracia de Dios. No haber pasado un curso significa tomar decisiones que demuestran que nosotros estamos viviendo en la gracia. Porque la gracia es un regalo, pero un regalo para vivir bien. Esto puede significar perdonar a alguien que nos ha lastimado. Eso es vivir en gracia. Esto puede significar servir al necesitado. Eso es vivir en gracia. Esto puede significar hablar de nuestra fe, aunque el ambiente sea hostil. Eso es vivir en gracia. No un cristiano como un cero a la izquierda, que dice que un día Dios lo salvó, pero no vive en la gracia de Dios. Amada iglesia, la gracia que discipula implica una vida de oración e implica una vida de meditación y lectura y estudio de la palabra. Porque sin oración y sin estudio de la palabra, ¿dónde podremos encontrar la dirección que nos da la gracia? La gracia de Dios fluye a través del púlpito. La gracia de Dios fluye a través de nuestras rodillas. La gracia de Dios fluye a través de una oración en nuestro trabajo. La gracia de Dios fluye a través de un perdón que yo pido a mi cónyuge o a mis hijos. La gracia de Dios fluye cuando yo limito mi lengua para no dar un mal testimonio. La gracia de Dios todos los días se debe manifestar, pero muchos piensan que la gracia fue algo que ya recibieron hace tiempo y no necesitan recibirla diariamente. Pregunto, después de oír esto, ¿estamos dispuestos a tomar la gracia de Dios en forma de cruz? ¿Estamos dispuestos a tomar la gracia de Dios en forma de yugo fácil y carga ligera? Y por último, si realmente nosotros conocemos la gracia de Dios, debe haber una transformación. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo sé que muchos sabemos este versículo, pero este versículo es una realidad en nuestra vida a través de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que la gracia de Dios nos transforma. Y ese es el problema de tener una iglesia salva por gracia, pero no transformada por gracia. Ese es el problema de tener una iglesia convertida por gracia, pero un carácter que no ha sido transformado por la gracia. Escucha, amada iglesia, no podemos recibir la gracia de Cristo y seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. La gracia costosa, la que le costó a Jesucristo, nos llama a vivir en santidad, o sea, apartados del mundo. Es ser un reflejo del amor y de la justicia de Dios. Es ser diferente a como éramos antes, cuando no nos importaba la gracia, no estaba la gracia. Podía haber muchas cosas en nuestra vida, pero no existía la gracia. Mire, lo voy a llegar a marear con la gracia y usted esta noche va a llegar a soñar con la gracia de Dios y mañana cuando se levante, lo primero que va a decir, ay caramba que nos molestó el pastor con la gracia de Dios. Pero hasta ese momento, mientras usted respire, la gracia de Dios es lo único que nos debiera importar, porque sin la gracia de Dios no estaríamos vivos. La transformación de la cual la gracia de Dios nos pide, nos guía, no es algo que podemos lograr con nuestras fuerzas, sino que es obra del Espíritu Santo. Pero, hay un gran pero. Cuando decimos que no podemos lograr una transformación por nuestras propias obras y fuerzas, eso no significa que Dios requiere que nosotros cooperemos. ¿A poco, pastor? Sí. Amada iglesia, para recibir la gracia que transforma, debemos estar dispuestos a dejar, a subir a la cruz, crucificar,
dejar atrás nuestras viejas costumbres, dejar atrás nuestros pecados habituales, dejar atrás nuestras formas egoístas de amar, de pensar, dejar atrás nuestras metas y sueños, las que nos separan de Dios. Si no sucede eso, hay una iglesia convertida, pero no una iglesia transformada. ¿Por qué cree que hay tantas divisiones en las iglesias? Porque son personas que se convirtieron y recibieron la gracia de Dios a través de la salvación, pero no han recibido ni están viviendo la gracia de Dios a través de la transformación diaria, que es vivir con Cristo y estar crucificando nuestras áreas por gracia. Debemos entender que la transformación es la gracia que cuesta, la que a Jesús le costó. No es una gracia barata, sino que se manifiesta solamente a través de acciones, palabras y pensamientos. ¿Quiere ver un cristiano transformado? Escúchelo hablar, véalo cómo actúa, trate de averiguar cómo piensa. Ahí se va a ver si la gracia de Dios está en esa persona. Debemos permitir que el Espíritu Santo guíe ese proceso de gracia. Gracia, gracia y gracia de Dios. La gracia costosa, y digo costosa porque le costó a Jesús, no es barata. La gracia costosa es un llamado a que vivamos unas vidas semejantes al carácter de Cristo. Si no, la iglesia va a ser un problema constante, porque hay personas convertidas, pero personas que viven fuera de la gracia de Dios. Eso puede significar enfrentar luchas personales. ¿A poco, pastor? Si usted quiere hacerse un examen, si está viviendo en la gracia de Dios, pregúntese, ¿la gracia de Dios sobrepasa mi orgullo? ¿La gracia de Dios sobrepasa mi ira, mis enojos? ¿La gracia de Dios sobrepasa mi codicia? ¿La gracia de Dios sobrepasa mi lascivia? La gracia de Dios es algo constante. Vivimos por la gracia de Dios. No solamente llegamos a la salvación, sino que somos transformados por la gracia de Dios. Pero si no nos interesa tener la gracia de Dios, ay de nosotros. La transformación no es instantánea cuando llegamos a Jesucristo. Es un proceso continuo. Es la santificación progresiva. Ahora yo me pregunto, ¿estamos permitiendo que la gracia de Cristo nos transforme? ¿O nosotros asociamos todavía, después de repetir 1500 veces la gracia, sí, la gracia es esa cosa que recibí cuando llegué a Cristo? La gracia del Señor es la que lo mantiene sentado ahí con un corazón latiendo. La gracia de Dios es la que le permitió cantar y adorar al Señor sin que usted tuviera que estar en un hospital, ni preso, ni quizás en la casa con algún problema. Usted está viviendo por la gracia del Señor. Por la gracia somos salvos, por la gracia vivimos, por la gracia de Dios nos movemos, pero quizás nosotros no estamos queriendo vivir por gracia. Amada iglesia, termino diciendo esto. La gracia de Dios es un regalo que tenemos que abrir cada vez que la necesitamos. Yo le puedo dar un regalo a mi esposa, pero ella tiene que hacer una parte. ¿Y cuál es esa parte? Abrirlo. Y a veces los regalos cuestan abrirlo, sobre todo cuando hacen esas bromas que colocan como 10 cajas primero y el regalo es algo chiquitito. En mi familia hacen esos juegos. Dios nos da el regalo de la gracia, pero si nosotros no lo abrimos todos los días, no va a haber gracia para nosotros. ¿Habrá alguien que necesita gracia de Dios? ¿Habrá alguien que ha caído? ¿Habrá alguien que necesita que la gracia de Dios lo vuelva a bañar, lo vuelva a limpiar, lo vuelva a levantar? ¿Habrá alguien que diga, es que yo caí de la gracia de Dios? No. Uno no cae de la gracia de Dios. Uno lo que hace es abrir el regalo de la gracia de Dios cuando lo necesita. ¿Y cuándo lo necesitamos? Todos los días. ¿Hay alguien que no necesita abrir el regalo de la gracia esta noche? Doy vuelta a la pregunta. ¿Habrá alguien que después de escuchar esta prédica
quisiera abrir el regalo de la gracia una vez más. Póngase de pie, por favor.